Bienvenidos a clase de física. El día de hoy vamos a ver la suma de vectores mediante el método algebraico. Para dar inicio, entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro plano cartesiano, recordando las componentes o las características que tienen los vectores para poder realizar este método algebraico. Recordemos entonces que los ejes del plano cartesiano serán entonces el eje Y y el eje X, y pintemos sobre él un vector. Un vector que tiene una cierta magnitud y que tiene también un cierto grado de inclinación. Llamemos a este vector el vector A. Para este caso entonces el vector A se define como tiene una magnitud y tiene una dirección que la vamos a llamar el ángulo θ. Este vector presenta unas componentes rectangulares, que son unas proyecciones que que tiene todo vector sobre el eje, en este caso el eje X, y sobre el eje Y. Estas componentes que sería hasta aquí este punto y el otro hasta la otra proyección, tendríamos que son A en Y y A en X. Entonces, nuestro vector también lo podemos definir como el vector A se define como A en X, A en Y, donde tenemos las componentes. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro método algebraico? En nuestro método algebraico, para sumar dos vectores, por ejemplo el vector A más el vector B más el vector C, por ejemplo, pues lo que tenemos que hacer es sumar las componentes, es decir, A en X más B en X más C en X, y por ejemplo A en Y más B en Y más C en Y. Esto nos va a dar como resultado, llamemos el vector resultante, una componente Rx y una componente Ry. Por lo tanto, nuestro vector resultante es un vector con componentes Rx más Ry. Digamos que esta es como la parte que debemos saber de lo que es el método. Tenemos que sumar componente en X con componentes en X y componentes en Y con componentes en Y. No podríamos sumar X con Y, o tampoco podríamos, por ejemplo, sumar, caeríamos en un error si lo que hiciéramos sería sumar, por ejemplo, el ángulo de inclinación de A más el ángulo de inclinación en B más el ángulo de inclinación en C. Esto estaría mal hecho, o inclusive sumar los módulos de los vectores de manera como si fueran números normales, como si fueran escalares. Esto también estaría mal hecho. Entonces lo que tenemos que hacer para sumar vectores es primero hallar las componentes rectangulares de los vectores, y ahí con esto vamos a hallar las componentes del vector resultante, y posteriormente teniendo en cuenta esas componentes, vamos a poder hallar lo que es el ángulo θ y en sí la magnitud del vector resultante. Para ello vamos a verlo mediante un ejemplo. Sea entonces los dos vectores, por ejemplo el vector A, que tiene un módulo de 2 unidades, por ejemplo, 2 unidades, y un ángulo de inclinación, por ejemplo, de 30 grados al norte del este.
y otro vector que llamemos vector B, que va a tener 5 unidades y un ángulo de inclinación, por ejemplo, de 60 grados al norte del este. Ahora, hagamos el plano cartesiano como para visualizar de qué es lo que estamos hablando. Pintamos entonces nuestros ejes, el eje X con el eje Y, el eje Y y el eje X. Recordemos, el de arriba es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. Ahora, pintemos cada uno de los vectores. Vamos a pintar el vector, vamos a dibujar el vector A, por ejemplo, con 30 grados de inclinación aproximadamente. No lo voy a hacer exactamente, sino de una manera un poco aproximada. Dos unidades, por ejemplo, por acá. Y el vector B, este va a ser mi vector A. Y el vector B lo voy a pintar, a dibujar de color azul, donde tenemos 60 grados, puede ser una inclinación así, y como son 5 unidades es un poco más extenso. Este dibujo me va a permitir a mí visualizar exactamente cuáles son los procedimientos que yo tengo que seguir con respecto a esto de acá, que es el grado de inclinación. ¿Por qué? Porque esto es importante a la hora de determinar qué función trigonométrica selecciono para dar cuenta de las componentes de los vectores. Vamos a hacer aquí a este lado la descomposición vectorial. Llamémoslo aquí entonces, descomposición vectorial. Bueno, vamos a descomponer entonces nuestro vector A. Nuestro vector A, que tiene su componente en X y su componente A en Y. Ahora, resulta que si nosotros nos fijamos en el gráfico, A en X, recuerden que la proyección que está sobre el eje X va a ser el cateto adyacente al ángulo y que tengo la hipotenusa porque conozco el valor de la magnitud del vector. Entonces va a ser la hipotenusa, que sería el módulo de A por, como es cateto adyacente, coseno de teta. ¿Ven? Esa sería lo importante de hacer el dibujo. Teta está aquí y ahora AY es una proyección del opuesto. En este sentido, AY será A seno de teta. Vuelvo y lo manifiesto. Dice, como tengo que mirar cómo se define en cuestión de la función trigonométrica, AX yo conozco el cateto adyacente al ángulo, que es el que está pegado. Por lo tanto es coseno. Mientras que AY es el opuesto, por lo tanto será seno. Esto es importante porque hay veces que los vectores los pintan, pero pueden dar este ángulo. Entonces no siempre sería lo mismo. Si dan este ángulo, tengo que mirar cuáles son las proyecciones o trabajarlo aquí restándole 180. ¿Listo? Eso sería como lo importante a tener en cuenta. Por eso es importante tener y hacer el dibujo correspondiente del gráfico. Volvamos entonces acá. Tenemos AX es igual a
el módulo, que sería 2 unidades por coseno de 30 grados igual a 2 por coseno de 30 grados nos da 0.86 y esto es igual a 1.72, mientras que A en Y es igual a 2 unidades por seno de 30, que nos da 2 unidades por 0.5, que nos daría 1. Vamos ahora entonces con el vector B. B, que lo definimos como B en X y B en Y. B en X sería igual a, miremos las predicciones otra vez, sería B, el módulo de B, por coseno del ángulo, mientras que Y sería B por el seno del ángulo. Ahora, B es un total de, recordemos cuánto vale B, 5 unidades por coseno de 60 grados, y BY será 5 unidades por seno de 60 grados. Esto nos daría 5 coseno de 60, que sería 0.5, igual a 2.5. Y aquí abajo 5 por seno de 60, que sería 0.86, igual a 4.3. Ya tenemos las componentes de los vectores. Ahora, ¿qué nos corresponde? Sumar componente por componente. Es decir, el vector resultante, el vector R, va a ser igual a la suma del vector A más el vector B. En este caso, entonces las componentes Rx del vector resultante va a ser AX más BX, y RY va a ser igual a AY más BY. Ahora, vamos a ubicar esto. AX nos dio 1.72 más BX, que serían 2.5, igual a 1.72 más 2.5 nos da 4.22, y RY sería AY, que es 1 más 4.3, va a ser igual a 5.3. Ahora tenemos ya definidas la magnitud, el valor de las componentes del vector resultante. O sea, Rx vale 4.22 y Ry vale 5.3. ¿Cómo le hacemos para obtener el módulo? El módulo del vector. Como estos son las componentes, es decir, el X y el Y, lo que estamos buscando es esto, la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces procedemos a aplicar teorema de Pitágoras. Nos queda entonces el teorema, que R, el módulo del vector, va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes, es decir, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, igual raíz cuadrada de Rx, que va a ser 4.22 al cuadrado más 5.3 al cuadrado.
Elevando al cuadrado nos daría raíz cuadrada de 18.49 más 28.09, sumamos, nos da un total de 46.58 y la raíz cuadrada nos da 6.82. Es decir, esto es el módulo del vector resultante. Ahora, ¿qué nos hace falta hallar? Nos hace falta hallar el ángulo de inclinación. Para poder hallar el ángulo de inclinación, lo mismo, miramos que se nos forma un triángulo rectángulo, θ, y tenemos RY y RX. Como necesito este ángulo, una función trigonométrica que nos relaciona a los dos sería tangente de θ, va a ser el opuesto RY sobre RX. Pero como necesitamos el ángulo, entonces vamos a trabajar con tangente a la menos 1 de RY sobre RX. Ahora entonces nos da θ igual a tangente a la menos 1 de RY que nos dio, volvámonos un poco, RY 5.3 sobre 4.22. θ va a ser igual a tangente, entonces igual a tangente a la menos 1 de, esa división nos va a dar 1.25 y finalmente θ va a ser igual a 51.34 grados. Entonces esta es la forma para realizar la suma e inclusive la resta de vectores. Suma o resta de vectores por el método algebraico es un poco extenso, pero es un método preciso. Si necesitamos hacer una resta, por ejemplo, el vector A menos el vector B, entonces lo que yo hago es las componentes AX, le resto el vector, las componentes del vector AX menos BX y con su AY menos BY. Puedo entonces también sumar la cantidad de vectores que yo necesite, A más B más C, etcétera, 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 hasta el vector n. Espero les haya gustado esta clase. Si tienen alguna duda, déjenla en la caja de comentarios. No se les olvide compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal. Hasta una próxima oportunidad.